de la viruela, el último caso de transmisión comunitaria fue diagnosticado en 1977 en Somalia y para 1979 se consideró erradicada. Por tanto, de ahí en adelante ya dejaron de vacunar para la viruela. Sin embargo, se han presentado algunos casos de transmisión del virus vacunal. El último reportado fue en el 2008. Se sabe que existen 2 muestras vivas en laboratorios, en 2 laboratorios del mundo, uno en Novosibirsk, en Rusia, y el otro está en este mismo laboratorio en Virginia, en Estados Unidos. Es un virus que potencialmente puede ser usado para guerra biológica, como un arma biológica. Existen 2 formas de viruela, la viruela mayor y la viruela menor. La viruela mayor, que era la más común, tiene una mortalidad del 30 al 50% y tenía 5 tipos de presentaciones. Había una forma de presentación común, que es esta, la de las pápulas. Hay una presentación plana, hay una presentación hemorrágica, hay una presentación modificada y hay una presentación no eruptiva. Más o menos entre el 80 y el 90% de la viruela era alguno de estos 5 tipos de, de presentación, obviamente siendo la común la más frecuente, y en un menor porcentaje había viruela menor. La única diferencia es que los síntomas eran atenuados y tenía una mortalidad bastante baja. Luego de la erradicación de la enfermedad se logró demostrar que realmente es una cepa atenuada la que produce esta viruela menor, pero igual es el mismo virus. La viruela es producida por el virus variola, que pertenece a la familia Orthopox viridae. Es un virus DNA de doble cadena envuelto. El único reservorio es el humano y esto fue que ayudó a que fuese una enfermedad erradicable, siendo humano el único reservorio y teniendo una vacuna efectiva, es posible erradicar una enfermedad. La transmisión de esta enfermedad es de persona a persona por vía respiratoria, pero también se puede contagiar por contacto directo con piel o mucosa lastimada a través de fomites. Al ser un virus envuelto, eso le da mayor estabilidad en superficies y de esa forma se facilita la transmisión. También hay transmisión transplacentaria. Esta es una electromicroscopía del virus. Es bastante característico su forma, es un virus bastante grande. En cuanto a la patogénesis, primero hay replicación del virus en el epitelio respiratorio, luego hay una fase de incubación donde hay replicación retículo endotelial, también en las vías respiratorias, y ese periodo puede durar más o menos unas 2 semanas. Luego de esas 2 semanas empiezan los síntomas, que es la fase que se denomina prodrómica, que dura más o menos unos 2 a 4 días, donde aparece la fiebre alta, la postración, los vómitos, los síntomas generales, y posteriormente, al final de estos 4 días, aparecen las lesiones orofaringeas o el enantema. Acá empieza el periodo contagioso de la enfermedad, cuando aparecen las lesiones orofaringeas. Luego, este virus empieza a reproducirse en macrófagos, esos macrófagos migran a la piel y por efecto tóxico directo viral y respuesta inflamatoria de los macrófagos a esa infección, sucede la necrosis y el edema en la piel, lo que da las pústulas características. El virus está presente, como les mencioné entonces, en secreciones respiratorias,
en saliva, en lágrimas, en las pústulas hay presencia de los virus y en especímenes de, de medicina forense o de patología en médula ósea, en vaso, en hígado o en riñones. Eh, es una enfermedad, eh, digamos, histórica, eh, parte de la conquista de los imperios amerindios se debió a la ausencia de inmunidad ante esta enfermedad. ¿Qué sucedía en Europa? Ellos venían de múltiples epidemias durante todo el siglo XIII, XIV y XV. Eso hizo que la cantidad de personas susceptibles en Europa fuera menor. eh, por lo tanto, en Europa esta enfermedad pues ya no causaba tantos estragos porque pues ya habían bastantes personas inmunes. En cambio, en América no había esta enfermedad. O sea que cuando llega esta enfermedad encuentra muchas personas susceptibles y los enferma al mismo tiempo. Eso es lo que acontece también con el COVID. El COVID aparece y al ser un virus nuevo, pues los humanos no tenemos defensa natural contra ese virus, por lo tanto, el virus es capaz de enfermarnos a todos, ¿vale? Eh, por ejemplo, en las colonias, en el Imperio Inca, en el Imperio Azteca, se dice que al menos la mitad del imperio murió en 100 años debido a esta enfermedad. Eh, en cuanto al cuadro clínico, inicia con fiebre alta, con dolor abdominal, con vómito, con escalofrío, con dolor de cabeza y posteriormente aparece el rash característico. Esta enfermedad también es importante porque es la primera enfermedad que tuvo vacuna. ¿Alguien recuerda quién fue el descriptor de la vacuna de la viruela? ¿Alguien sabe esa historia? Edward Jenner. Jugar quién el profe. Sí, ¿y cómo fue eso? ¿Alguien me En quiere las decir? costras de las manos de las mujeres que ordeñaban las vacas que tenían el virus. Sí, entonces, como les decía, hay varios tipos de virus de ortopox viride. Entonces, la infección por un virus genera inmunidad cruzada a los otros virus. Existen virus vacunos que infectaban, que tenían la capacidad de infectar a mujeres que trabajaban pues ordeñando vacas. Estas mujeres presentaban la infección en las manos y Jenner es el primero que describe de forma pues científica, utilizando el método científico de observación y experimentación, que uno puede inmunizar eh, de viruela infectando con pústulas de mujeres que ordeñan o pues inmunizando con lesiones de viruela vacunas. De ahí viene el término de vacuna. Eh, eso sucede para 1796, pero ya muchas civilizaciones conocían otros tipos de inmunización. Eh, por ejemplo, en China o en Egipto lo que hacían era tomar las pústulas del convaleciente, las raspaban, las secaban y ponían a una persona a inhalar el, el producto pues, de las pústulas. Eso hacía que se contagiaran de viruela, pero generalmente daba una viruela, digamos, atenuada, posiblemente por la menor carga viral con la que se infectaban, y eso disminuía la posibilidad de muerte. Eh, ese,
Ese procedimiento se llamaba bioralización. Eh, digamos que entra a Inglaterra por la esposa del primer ministro ante el gobierno del Imperio Otomano en la antes Constantinopla. De esa forma llega a Inglaterra, pero el primero que la describe de forma científica es Jenner. Ese conocimiento, dada su importancia, se transmitió rápidamente y llega a Cortes españolas para principios de 1800. Para 1803, el rey Carlos III organiza la primera expedición eh, médica, la primera expedición de salud pública para repartir por las colonias el virus vacunal. Tenían un problema y es que en ese momento no tenían refrigeración y no había como muchas formas de conservación, entonces muchas muestras de ese virus vacunal se perdían y en América no teníamos ese virus, entre comillas, o sea, el virus vacunal. Lo que hace Carlos III es encomendarle a un médico de apellido Balmais que de alguna forma lleve alrededor de las colonias el virus y lo que hacen es coger 22 huérfanos que salen de La Coruña. Este es el esquema de esa expedición y lo que hacen es empezar a inmunizarlos cada 9 días, porque el viaje entre España continental, entre la península y las islas, duraba más o menos unos 2 meses. Entonces ellos lo que hicieron fue distribuir eh, la vacunación entre esos 22 niños para llegar con muestras vivas, es decir, utilizaron a niños como reservorio del virus vacunal. De esa forma expanden ese virus vacunal por todas las colonias de España y también por otras colonias. Por ejemplo, ese mismo virus vacunal llega a Brasil, ese mismo virus vacunal llega a algunas colonias inglesas en el Caribe. Eh, esa expedición incluso termina en Filipinas, va a dar la vuelta por las colonias españolas en África y miren que vuelve 3 años después a Madrid en septiembre. Acá les tengo fotos de las lesiones clásicas de la viruela, son unas eh, pápulas umbilicadas que posteriormente generan pústulas, o sea, se llenan de pus. Eh, tiene como característica que es un brote centrífugo, quiere decir que inicia en el centro del cuerpo, en el tórax, en el cuello y luego se va expandiendo, a diferencia de la varicela que inicia en miembros superiores, en cabeza y luego se va acercando hacia el centro del cuerpo. También característicamente afecta palmas y pies, cosa que no hace, por ejemplo, la varicela. Y este periodo dura más o menos unas 2 o 3 semanas, que del mismo modo son contagiosos durante ese periodo. Eh, Acá hay un episodio importante y es que Antonio Nariño, para 1802, es decir, un año antes de la expedición Balmais, ya tenía el suficiente conocimiento de lo que era el concepto de vacunación. De hecho, él tiene una carta pidiéndole al virrey, ojo, estando encanado, para que le permita avanzar con sus
estudios. Se cree que Antonio Nariño fue la primera persona que vacunó en Colombia, vacunó a su propio sobrino, incluso con la limitación de estar en la cárcel, para que vean lo adelantado que era este señor. Estaba muy conectado al conocimiento, digamos, médico, científico. En el estudio que hacen de los libros de la biblioteca de Antonio Nariño, él se había podido conectar a ese conocimiento vía Francia de los avances de Jenner. En general, como les decía, tiene una mortalidad del 50%. Aparte de eso, ese otro 50% que sobrevivía quedaba con complicaciones estéticas. Es una enfermedad bastante deformante estéticamente y entre un 20 a un 30% puede llegar a presentar ceguera por el daño corneal de la enfermedad. Antes de la vacunación masiva, era la principal causa de ceguera en el mundo, de ceguera adquirida en el mundo. Listo. ¿Qué otra cosa importante de esta enfermedad? Esta enfermedad arranca la vacunación, como vimos, para principios de 1800, pero solamente se torna masivo en la primera mitad del siglo XX, específicamente en la década de los 50, auspiciada por la Unión Soviética, que inicia campañas masivas de vacunación. Y ya, preguntas, dudas sobre viruela. ¿Por qué es importante? Porque la vacunación sirve. Es importante porque la única enfermedad que hemos podido controlar ha sido gracias a una vacuna. Por ejemplo, la sífilis, que sigue siendo sensible a la penicilina, no hemos podido erradicarla, sigue siendo un problema eh, pues, de hoy en día. Tenemos altas tasas de sífilis congénita, tenemos altas tasas de transmisión en la comunidad de sífilis. Entonces, pues estamos en un momento donde es importante decirle a la gente que es importante vacunarse, que es una de las pocas herramientas que tenemos contra las enfermedades. ¿Más preguntas? ¿Preguntas, dudas? Listo, me dicen que todo claro. La vacunación masiva para viruela inicia para el año 1954. Los últimos casos en América fueron por ahí para finales de los 60, pero pues existieron algunos brotes en áreas muy apartadas en África, en el sudeste asiático. La Guerra Fría también tocó la lucha contra esta enfermedad. Entonces cada bando de la Guerra Fría intentó acabar primero con la viruela en sus países satélites y fue como parte también ahí del conflicto. Bueno, tenemos
unos 20, 30 minutos para iniciar el trabajo con el primer seminario. ¿Alcanzaron a leer los capítulos que les mandé? ¿Puedo hacer el quiz o lo hacemos luego? ¿Hacemos el quiz? Ah, la citromicina. Mm. Bueno, si les parece, hacemos el quiz entonces al inicio de la próxima sesión, ¿vale? Recuerden que la próxima sesión también deben traer leído, deben haber traído leído infecciones virales gastrointestinales, ¿de acuerdo? La metodología del quiz es que voy a hacer un Kahoot y les voy a dar más o menos unos 30 segundos para que respondan cada pregunta. Pero pues eso puede variar, ¿no? Puede que simplemente escoja al azar un par de compañeros, les hago unas preguntas y si veo que si hay un buen control de lectura, digamos, ustedes son 70, escojo 7 al azar. Eh, Escojo 7 al azar y si me responden bien, no hago quiz porque eso quiere decir que fueron juiciosos y leyeron. Pero si no me responden nada, llevan quiz. Bueno, de a poquito que no alcanzo a leer todo el chat. Les voy a dejar entonces el quiz para la próxima. Les voy a hacer un control de lectura, ¿listo? ¿Qué significa José Daza solo 30? ¿Solo 30 qué? El tiempo. Lo que pasa, José, es que pues tengo que hacer la asesoría con el grupo que va a hacer gastroenteritis, pues infecciones gastrointestinales. 30 segundos. No, son 30 minutos. Bueno, empezamos a trabajar un poquito con el tema introductorio. No les voy a hacer entonces el quiz, pero sí necesito que sean muy juiciosos. eh, sí necesito que sean muy juiciosos con las lecturas, ¿vale? Para hoy les traje una actividad que era hacer una creación conjunta de introducción a la virología. La idea es que la mayoría de personas participen en esta actividad, me vayan ayudando a organizar una presentación y esta presentación va a ser parte del material de estudio para sus exámenes, ¿de acuerdo? Entonces, démosle 20 minutos a esto, sacamos al menos la primera parte, la primera parte del capítulo de la microbiología y la próxima clase continuamos y le damos a infecciones gastrointestinales como para ir avanzando. ¿Les parece? Profe, no pregunta. Yo estoy compartiendo mi pantalla, no, no No, están señor. viendo nada. Dime. ¿De dónde nos recomiendas leer sobre infecciones gastrointestinales? Ok, tú eres, listo. Para el grupo en general, me gustaría que revisaran la virología médica, la segunda edición de Manuel Vargas. Yo creo que esa debe estar disponible también en línea. En específico, ya les digo cuáles son los virus que vamos a tratar. Igual yo ahora les mando al Classroom los temas que vamos a tocar luego de que yo me reúna con los compañeros de infecciones gastrointestinales. Pero entonces, en general es bien, entonces
Vamos a hablar un poquito de adenovirus, de rotavirus, de calicivirus, de virus Norwalk. Y ya, yo creo que eso es básicamente. No se preocupen que yo ahorita en un rato les pongo en el Classroom los temas. Pueden, pues les recomendaría que leyeran de la virología, pero pues de cualquier virología pueden leer o buscar por su parte específicamente esos virus de los que vamos a hablar. ¿Listo? Bueno, profe, gracias. Profe, una pregunta. Dime, Cristian. Para la próxima clase el quiz es solamente las lecturas que supuestamente teníamos para hoy, ¿sí? Sí, O sea, ok, sí, solamente sí. eso. Y Sí. profe, el quiz no se puede hacer un poquito más tiempo, es que 30 segundos no alcanzo a no leer las lecturas no, las preguntas. Bueno, de pronto 40 segundos o algo así. Igual será un quiz muy corto, tipo 10 preguntas, es solamente para hacer un control de lectura. ¿Vale? Van a ser preguntas muy sencillas de falso, verdadero, ese tipo de cosas. ¿Listo? No se preocupen que no les voy a dar tan duro, pero sí la idea es que tengan preparado el tema. Un minuto, pero es que como ustedes tienen WhatsApp. Bueno, miramos. O la hacemos así charladita y así les hago el control de lectura y con eso no hacemos quiz, ¿les parece? Y si me responden, les pongo 5 a todos. Si no me responden, 0 a todos. O sí, profe, también participativa, ¿no? Pues que usted pues, participe todo el grupo y pues usted vea que todos leímos, ¿no? Listo. Entonces voy a empezar a compartir mi pantalla. Vamos a empezar a hacer el ejercicio que les traía de la parte introductoria de los virus, ¿vale? Profe, buenos días. Yo tengo una duda. Sí, ¿con quién hablo? Creo que siempre la he tenido, no sé. Es la duda frente al periodo de incubación. Sí, dime. Yo no entiendo muy bien el periodo de incubación, ¿no? O sea, sé que es cuando, o sea, como cuando uno está expuesto a la enfermedad, al virus, Mira, y va hasta donde empieza la sintomatología. Es que no, o sea, no sé, sí, yo sí Yurani. me he preguntado como que en qué periodo es que el virus como que está activo y luego qué sucede con ese virus, luego como que se encapsula o algo así. Vale. Entonces, mira, hay una cosa que nosotros llamamos periodo de incubación. ¿Eso qué quiere decir? Que tú ya entraste en contacto con el virus, tienes replicación viral, pero no estás presentando síntomas, ¿vale? Por ejemplo, volvemos al ejemplo del coronavirus. Tú entraste en contacto con una persona positiva, ¿vale? Tú te contagiaste, ya tienes material viral en tu cuerpo, ese material viral ya se está replicando, pero tú aún no has empezado a hacer síntomas. Es hasta que empiezas a hacer los síntomas que termina el periodo de incubación. ¿Listo? Cada enfermedad viral tiene un periodo de incubación diferente. Por ejemplo, la varicela tiene un periodo de incubación bastante largo, 21 días. Tú te contagiaste de varicela, pero solamente vas a presentar los síntomas de la varicela hasta 3 semanas después de haber entrado en contacto. ¿Sí? ¿Está un poquito más claro, Yurani? Sí, señor. Es hasta que hacen los síntomas. Entraste en contacto con el virus, tienes replicación viral, pero no tienes síntomas. Empiezan los síntomas, se acaba el periodo de incubación. Ahí ya empieza la fase prodrómica o de enfermedad propiamente dicha, eso ya dependiendo cada enfermedad. ¿Listo? Listo, profe, gracias. O sea que en ese momento de replicación uno también lo puede contagiar el virus o Algunas personas, algunas enfermedades sí pueden tener transmisión durante la fase prodrómica. Eso depende de la enfermedad, ¿vale? Hay algunas que no. Por ejemplo el COVID. Tú entraste en contacto
con alguien con COVID, pero al siguiente día, incluso tú ya teniendo el virus replicante dentro de ti, tú no lo puedes contagiar porque no tienes la suficiente carga viral, la suficiente capacidad de replicación del virus dentro de ti para transmitirlo, ¿sí? Es hasta que tienes síntomas o hasta que hay una carga viral en tus secreciones suficiente como para transmitirla. Ah, listo, profe, muchas gracias. Sí, señor. Listo. Entonces, Profe, una pregunta. claro. Cristian, ¿otra vez? Sí, es que es sobre una cosa de la lectura. O sea, es que hay una parte que estaba leyendo en la parte del capítulo 30 de la respuesta inmunitaria adaptativa. Y entonces decía, es que no sé si te puedo leer lo que decía. Dice, además de infectar a las células del sistema inmunitario, de derogar su función, el VIH puede infectar neuronas que expresan a pocas o ninguna de las moléculas del complejo principal. Espérame, repíteme esa última parte, Cristian, que se te cortó. VIH, hasta ahí escuchaste, ¿sí? Sí, hasta el VIH, que puede infectar neuronas y qué. Es que expresan a pocas o ninguna de las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad de clase 1. Sí. ¿Esa parte de neuronas se refiere a cómo así? O sea, ¿puede infectar a cualquier neurona o cómo es eso, profe? Bueno, los ejemplos de cada virus pues los vamos a tocar en su respectivo seminario. Pero en general lo que quiere decir es que el virus del VIH puede entrar a otras células diferentes a células propias del sistema inmunitario, ¿sí? O sea, puede infectarlas. Hay una enfermedad que se llama, o pues es una parte del VIH que es encefalitis por VIH. El VIH de por sí puede producir encefalitis. De hecho, los virus que son parientes del VIH, el grupo lentivire, esos virus infectan células del sistema nervioso central. ¿Sí? ¿Sí me entendiste? Que el VIH también puede infectar neuronas. Ok, profe, gracias. Listo. Entonces vamos a hacer una creación conjunta. Vamos a darle 20 minutos a esto, por favor. ¿Ustedes son de qué semestre? Quinto, profe. Se me olvidó preguntar, ¿hay algún compañero de intercambio en el grupo de universidades fuera de Colombia? ¿No? ¿Alguien sabe? En el otro grupo hay 4. Ok. Listo. Parece que no. Muy bien. Entonces vamos a hacer una creación conjunta de introducción a la virología. En cuanto a la introducción, ¿qué es un virus? ¿Quién me puede decir qué leyeron? Cristian, ¿qué es un virus? ¿Son agentes infecciosos? ¿Qué más? Es el agente infeccioso más pequeño y es un parásito celular. Son Tiene solo un tipo de ácido nucleico. parásitos intracelulares obligados. ¿Alguien sabe o qué decía la lectura de cuál es el origen de los virus? Se decía que posiblemente es una evolución de las riquezas. Hay dos teorías de la evolución de ellos, ¿no? Sí, ¿que son qué? El primero que es
de pronto un tipo de variante de las riquezas. Evolución de bacterias o parásitos intracelulares dentro de esas riquezas. O Pueden derivarse de ácido nucleico de ADN o ARN. o material genético tipo transposones, tipo RNA mensajero, que evolucionó, se adaptó para ser independiente, ¿vale? No se sabe exactamente, pero se dice entonces que son inertes en medios extracelulares y replicativos en medios intracelulares. Alguien me estaba hablando de una característica muy importante de los virus que los puede diferenciar de hongos u otros tipos de parásitos. ¿Y era qué? En cuanto al material genético. El genoma que era de ADN o de ARN. Entonces eso quiere decir que es un solo tipo de material genético. ¿Listo? Esa es una característica de los parásitos. O son RNA o DNA. ¿Listo? ¿Qué tipos de virus hay? Aparte. Retrovirus. Sí, un poquito más grueso, más como de la morfología. ¿Son qué? Icosaédrica y elixir. No, otra cosa de la estructura. Cultivos primarios, Ah, No. sí, estructura o no, profe. ¿Cómo? que son cúbicos, helicoidales. Envueltos o desnudos, básicamente. ¿Listo? Hay unos que tienen una membrana lipídica que los protege y hay otros que están solamente representados por una cápside viral. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué más en cuanto a la introducción? ¿Qué más se les ocurre que sea importante para introducir un virus? La definición de virión. ¿Cómo? La definición de virión. ¿Qué es un virión? Un virión consiste en una partícula viral completa, es decir, al material genético empaquetado en su cápside o en estructura lipídica. Sí, pero no, antes de introducción, ¿qué más? Acerca de los priones. ¿Qué son los Pues priones? los priones, tengo entendido por la lectura, es que son partículas proteínicas patógenas. Esto que no se derivan de material genético. Ok. Entonces, vamos a tener un capítulo especial para priones. Eso lo vamos a ver en infecciones del sistema nervioso central. Pero hay un grupo de proteínas que causan enfermedad, que lo que hacen es cambiar la estructura nativa de las proteínas propias y replicar su forma molecular. Esos son los priones. Eso es un capítulo aparte, eso es una cosa diferente, eso lo vamos a ver en infecciones del sistema nervioso central. Esas partículas producen enfermedades como la enfermedad de las vacas locas, ¿vale? Eso lo vamos a ver, pero a modo introductorio. Profe, otra cosa sería como el material las proteínas que tienen sobre la membrana de los virus que permiten el reconocimiento antigénico. Sí. Como por ejemplo algunos lípidos o glucoproteínas. Sí. Que también permite la unión a receptores de células específicas para poder ingresar a sus células diana y comenzar el proceso de replicación. Sí. Entonces, tienen proteínas que reconocen
un receptor, ¿vale? Esa es como una forma en la cual reconocen la célula diana. ¿Listo? Entonces, en cuanto a la estructura de los virus, ahora sí, ¿cuál es la estructura viral? ¿Cuáles son los componentes? ¿Qué tienen? Profe, Dime, ¿quién me pregunta? creo que no está grabando, no grabamos la clase. Oh, no. Bueno, igual faltan 5 minutos. Muchas gracias. La primera parte sí la grabamos, esta parte no. Veamos, está ahí, esta parte igual son, hasta ahora vamos en la segunda diapositiva, entonces no se preocupe. Terminemos esta parte de estructura y ya procedo a reunirme con los de infecciones gastrointestinales, ¿vale? Estructura. Ácido nucleico, cápside. Entonces tienen ácidos nucleicos, muy bien. Cápside. Tienen proteínas, tienen lípidos, etc. Listo, todo eso que forma. Es la nucleocápside. ¿Qué es la nucleocápside? Es la conformación del ácido nucleico junto con la cápside. ¿Y qué es la cápside? La cápside es un conjunto de proteínas que rodean el material genético. Material genético. Listo. ¿Qué otra parte puede tener un virus? Envoltura, ¿Qué es la envoltura? una membrana que contiene lípidos. La membrana. Membrana lipídica, pues que protege la cápside o la nucleocápside. ¿Qué más? Las glucoproteínas. ¿Dónde están esas? ¿Dónde pueden estar? Van en conjunto con la membrana lipídica, ya que son las que permiten una más, digamos, como estable con la... Sí. ¿Qué más? El capsómero. ¿Qué es el capsómero? El capsómero son proteínas que se encuentran por encima de la cápside, especialmente en los virus que tienen forma icosaédrica. Sí. Entonces, todo este material proteico, lipídico, de ácidos nucleicos, hace que los virus tengan una forma, ¿vale? Eso le da forma a los virus. Por eso es que hay varias morfologías virales. Hay unos que son icosaédricos, hay unos que tienen simetrías, hay dodecaedros, etc. ¿Vale? Eso es importante porque gracias a esa forma, al tamaño, gracias al tipo de material genético, es como se han podido ir clasificando. ¿Listo? Vamos a dejar ahí, me voy a reunir con el grupo de infecciones gastrointestinales. Por favor, terminen de leer esta parte. Vamos a terminar el ejercicio la próxima clase. Vamos a hacerlo así. Si me van respondiendo, no hago quiz. Si no me responden, hago el quiz. ¿Listo? Y a la próxima sí empiezo a sacar al azar. ¿Parece? Sí, profe. Listo. Entonces, dejemos ahí. Nos vemos la próxima clase. La próxima clase, entonces, vamos a completar el primer seminario, que es este ejercicio que estamos haciendo, y vamos a empezar con los foros. ¿Listo? Entonces, en la reunión se quedan los compañeros del primer grupo, del que va a exponer infecciones gastrointestinales. ¿De acuerdo? Gracias, profe. Que les vaya muy bien. Gracias, profe. Gracias, profe.
Gracias, profe.